Que el Señor los bendiga. Estamos este domingo comenzando la Semana Santa. A algunos les parece raro porque la Semana Santa tradicionalmente se guarda como en el calendario que lo está rigiendo la Iglesia Católica Romana. La festividad de la Semana Santa es para nosotros muy importante porque para cada uno de los cristianos tenemos el sacrificio del Señor muy bien establecido una vez y para siempre. Hoy quiero enfatizar este hecho de que el Señor lo hizo una vez y para siempre. De hecho que Hebreos 9:26 lo refiere clarísimo. Permítanme ponerlo para ustedes. Dice el texto: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. De manera que cuando hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo, estamos hablando de esa obra perfecta que Él hizo en favor tuyo y favor mío. No hay más perfecta obra que haya podido haberse hecho en el universo. Y después el tema es sencillo. En la tierra había un sistema, y ese sistema establecido, el sistema levítico que Dios había levantado, tenía un modelo, y ese modelo tuvo un tiempo definido para su existencia. El Señor sentenció de que terminara ese modelo cuando Él vino y estuvo predicando y estuvo declarando que el templo iba a ser destruido. El Señor estaba hablando de un nuevo pacto cuando se dio la última cena. Estaba hablando de un nuevo tiempo, y cuando nosotros entendemos esto, el tiempo levítico terminó en el año 70. Ese pacto antiguo dejó de tener vigencia en cuanto al orden sacerdotal que había. El periodo levítico se lleva a cabo desde que Moisés
le da la orden a Aarón y todos sus hijos, que son de la familia de Leví, todos los levitas, que también eran de la misma casa de Aarón, todos los hijos de Aarón eran sumos sacerdotes, y todos los descendientes de Leví, todas las familias de Leví, todos ellos eran levitas que oficiaban como ayudantes en el aparato, en el sistema religioso que el Señor había instituido. Fíjense, se habla de que esas fiestas eran tan importantes para el pueblo hebreo y que habían sacrificios diarios en las épocas de la fiesta y eran por cientos, por miles, y eso era muy notorio. Entonces, alguien por ahí yo leía que decía que eran 300.000 corderos sacrificados en medio de las fiestas. Yo creo que ese número se queda pequeño, porque era tan numerosa la gente que venía de todos los confines del mundo de esa época, porque acuérdense que el pueblo hebreo fue llevado a la dispersión en diferentes épocas. Los caldeos, los babilonios, los asirios, los caldeos, los babilonios, todos ellos entraron a Tierra Santa y empezaron a llevar a diferentes tribus y los ubicaban en territorios diferentes. Era la manera de dominación que ellos tenían. Algo parecido que hacían los incas. Se llevaban familias enteras de regiones y las llevaban a otra región para dominar la región que ellos habían conquistado. Ese sistema lo hicieron los babilonios, y por eso es que llevaron a muchos judíos hacia diferentes zonas, y muchos estaban en Babilonia. Es así que de los que estuvieron en Babilonia pudieron regresar tanto con Nehemías, con Esdras, y en el tiempo oportuno ir reconstruyendo los muros, el templo y la ciudad. Todo un proceso que calculan que era más o menos 50, 60 años de toda esa reconstrucción. Pero eso fue muchísimos años antes de que venga el Señor. En ese proceso es que todo lo que significa el trabajo levítico se fue reconstruyendo, y ellos desarrollaron toda una planificación. Yo quiero leer Hebreos capítulo 9, verso 1, para que más o menos entendamos cómo es que esto tenía que ver. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ¿no? De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿no? Pero en la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿no? Ahora, fíjense que cuando vemos todo esto, podemos darnos cuenta de que el tabernáculo se convirtió en el templo de David, o sea, el templo de Salomón, que no lo pudo construir David, pero David juntó todos los materiales para ese fin. El templo de Salomón, luego cuando se reconstruyó el templo con Nehemías, todo lo que había en el tabernáculo se replicó en el templo. El tabernáculo sabemos que era una carpa, todo era de lona, pero de unos telares muy gruesos como lona, unos tejidos muy especiales que habían sido fabricados, y en el lugar santo estaban el menorá, la lámpara de 7 brazos, la mesa de los panes sin levadura y el incensario. Este lugar era accesible para todos los sacerdotes, cualquier momento del año, en cualquier época ellos podían entrar. Pero el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo solamente una vez al año. De manera que en el sistema levítico había muchos sacerdotes y ellos podían ingresar una vez al año, no lo podían hacer todos los días. Y como eran muchos sacerdotes, ellos podían oficiar cada día un nuevo sumo sacerdote, y si la fiesta duraba 7 días, habían 7 sumos sacerdotes que oficiaban en el lugar santísimo. Entonces, esto es interesante porque habla de una continuidad, habla de una forma en la que tenía que desarrollarse continuamente muchos sacrificios. El Espíritu Santo habla muy claramente dice el verso 8 de Hebreos 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique el culto. Ahora, no olvidemos que el que escribe el libro de Hebreos está en una época anterior a la destrucción del templo. De manera que él está hablando de ese tiempo presente en donde todavía existe el sistema levítico. Y vamos a seguir leyendo. Según el cual presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, esto es importante que entendamos. Ya el Señor da pie a un tiempo nuevo
por un sacrificio perfecto. Los apóstoles y toda la iglesia de esa época, de la época en que se escribe Hebreos y la carta de Hebreos estaba corriendo por el mundo antiguo y llegando a manos de los encargados de las iglesias para leerla, para que tengan conocimiento. Ya en esa época estaban ellos poniendo la mira en la obra de Jesús como sacrificio perfecto y ya no mirando la posibilidad de ir a Jerusalén y guardar los sacrificios que se hacían en el sistema levítico. Tal es así de que el mismo Pablo, cuando va a Jerusalén, a él lo tienen que preparar para ir al templo y todo eso. Él no estaba muy conforme con esa idea, pero porque a él era claro el tema de que Jesús había hecho un sacrificio único, perfecto, y le daba la entrada directa al lugar santísimo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que hay, por un periodo de tiempo, hasta que ya en el año 70 termina el sistema levítico, entonces la plenitud, la vigencia del nuevo pacto entró a un tremendo boom de bendición. Yo creo que ahí tenemos nosotros que darnos cuenta de que el hecho de que el Señor hizo esa obra, la hizo una vez y para siempre. Y justo estamos conmemorando esta semana lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo ha hecho una vez y para siempre. Y esto no lo hizo con la sangre de becerros, porque los sacerdotes tenían que sacrificar un becerro, ni tampoco de corderos con cornamenta. La palabra macho cabrío significa cordero con cornamenta. No piensen que es un ganado caprino, o sea, un chivo. Esa es una equivocación que tienen muchos. Si ustedes revisan, hay muchos comentaristas, inclusive comentaristas de evangélicos muy reconocidos. Ellos hablan del chivo expiatorio, pero cuando nosotros estudiamos a fondo al pueblo hebreo, ellos nunca usaron los chivos como parte del ritual del templo. Lo que ellos usaron eran los corderos con cornamenta, y eso implica algunas fallas de traducción en los textos bíblicos, pero también un desconocimiento de lo que es la fe hebrea, porque ellos sabían claramente que los chivos eran parte de los ritos que se hacían a los dioses paganos. Los dioses cananeos usaban chivos. Desde los árboles en los lugares altos lanzaban al chivo vivo a que se despeñase en la ladera del cerro, y ese era el tipo de sacrificio que hacían con los chivos. Entonces, no tenemos un mejor testimonio que cuando abrimos Isaías 53, y ojo, en el tiempo Isaías está más cerca a la época de Moisés. Isaías a Moisés está más cerca, porque Isaías, estamos hablando 600, casi 600 años antes podríamos decir entre 500 y 600 años antes de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de un testimonio de Isaías 53 en donde habla de corderos,
y habla de 3 tipos de corderos en todo el testimonio de lo que es la expiación que iba a ocurrir. O sea, si ustedes leen ese mensaje profético, es la descripción de la Semana Santa, o sea, de la pasión de Cristo. Y justamente los animales implicados en ese sacrificio son corderos. Entonces, el mejor testimonio, más antiguo y más veraz, que nos explica a nosotros que el derramamiento de los corderos con cornamenta, el derramamiento de su sangre, que era sacrificado para la expiación, es aquel que no necesitó Jesús, porque Él mismo se ofreció como cordero de sacrificio, tanto cordero de expiación como cordero de holocausto, porque el cordero de holocausto era un cordero joven, un cordero sin cornamenta. Ese cordero de holocausto es un sacrificio de agradecimiento, y el Señor se ofreció como sacrificio de agradecimiento. Ahora, viendo de la perspectiva del Pasor, o sea, de la Pascua, del salto que da el pueblo hebreo, de sacarlo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, de sacarlo de la esclavitud de Egipto, se sacrificó un cordero, y la sangre de ese cordero se teñía los dinteles de las puertas. Entonces todos en Egipto, los hebreos, sacrificaron un cordero, y la sangre teñía los dinteles de la puerta. Todo el marco de la puerta era teñido con esa sangre, era marcado para que el ángel de Jehová, cuando pase por ahí, no tome a los primogénitos de esa casa. Entonces, aún ese cordero de la Pascua, o sea, del salto, del Pesaj, como dicen, ese cordero que saca al pueblo de Egipto, ese cordero es Jesús. O sea, Él también derrama su sangre en beneficio de aquellos que van a salir de su Egipto, de su vida vieja, a una vida nueva, a una salvación. Entonces, el Señor establece un solo sacrificio, único, poderoso y para siempre, porque de esa manera Él lleva a cabo una obra que no podía darse con los sacrificios continuos que habían. Fíjense lo que dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas para los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que hacía bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, ¿no? Espérense, se me fue. Todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ok? El Señor
lo hizo una vez y para siempre. Y Él en la cena dice, esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El Señor tiene un nuevo pacto con un sacrificio único, perfecto. Y Él lo hace porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión. Esto es importante porque su sangre, su sacrificio, nos quita a nosotros toda nuestra impureza. Cuando leemos Levítico dice, la expiación, la sangre derramada por el Cordero de la expiación es para limpieza de las impurezas. Más adelante en Levítico mismo explica que las impurezas son los pecados y las rebeliones. Y en el tema de las iniquidades está el Cordero de la reconciliación, que sacaba las iniquidades fuera del pueblo. De manera que nosotros hemos recibido de Dios no solamente el privilegio de ser limpiados con su preciosa sangre, sino que también el Señor se ofrece como Cordero de reconciliación, sacando de nosotros todas nuestras iniquidades. Entonces, esto es importante porque cuando Hebreos habla de que el sacrificio de Cristo quita el pecado, yo quiero leer Hebreos 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿no? Sino, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ok? Nuestra esperanza cristiana es no solamente aspirar a que el Señor nos haya limpiado nuestros pecados, nuestras impurezas, se haya llevado nuestras iniquidades, y esto nos permita entrar en el reino, nos permite entrar a ser parte del plan de la iglesia, que estamos preparándonos para lo que el Señor tiene como plan eterno. En esta vida tenemos un plan como iglesia, y en ese plan como iglesia es entrar así, por la obra que Él hizo, a un periodo de bendición en la que el Señor nos limpia, nos purifica, nos perfecciona, nos enseña, nos hace crecer en Cristo y ser como Cristo, nos hace crecer a la imagen de Cristo. Cuando Él venga, que es la otra esperanza, la esperanza del cristiano, estamos esperando su segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, pero para salvar a los que le esperan. Ok, estamos esperándole. Si somos la generación que vamos a ver la venida del Señor, gloria a Dios. Si no nos toca a nosotros, entraremos a su presencia y le daremos gloria a Dios en el momento que el Señor nos llame. Pero la generación que le toque ver al Señor tendrá que esperarle
con esas ansias y con la esperanza de saber de que no solamente el Señor derramó su sangre por quitar sus pecados, sus rebeliones, sus iniquidades, sino darles la salvación a aquellos que están esperándole. O sea, el Señor completará la salvación el día que venga a todos. De hecho, que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, como lo dice Tesalonicenses. Y entonces el Señor, luego de haber resucitado a todos los que murieron en Cristo, recogerá a la iglesia. Ese arrebatamiento sucederá y el Señor nos tendrá eternamente a su diestra. Estaremos con Él cogobernando. Algunos dicen, pero a mí me han enseñado que va a haber una fiesta de 7 años. Miren, la fiesta en el estado eterno va a durar lo que tenga que durar. Pero el Señor va a llevarnos a nosotros a la oportunidad de desarrollar un gobierno milenial en donde tendremos que ayudar. Tendremos una labor. No sé qué labor nos toca, eso será de acuerdo a la corona que obtengas en tu caminar cristiano, y algunas serán de oro, otros de plata, otros de piedras preciosas, otros de madera, otros de heno, otros de hojarasca. ¿Cuál es el tipo de corona, el tipo de ofrenda que tú ofreces? Pues depende de cómo tú estás caminando, descansando en esta verdad. El sacrificio único de Cristo fue suficiente para llevarte a ti a tener la comunión con el Padre, a entrar al reino, a ser parte del plan de la iglesia, a tener la seguridad de que el Señor viene para recogernos, y todo eso te lo da en el paquete, porque su Espíritu Santo viene sobre ti y te instruye y te lleva de la mano para que camines en el nuevo pacto, porque el Señor prometió de que nadie tendrá que enseñarnos, el Señor mismo nos enseñará, grabará en nuestra mente y en nuestros corazones su ley, su palabra. Y esto es importante. Eso que prometió y está escrito en Jeremías, el Señor lo vino cumpliendo desde Pentecostés. De manera que no solamente nos introduce hacia la salvación, sino que el Señor nos lleva hacia la bendición de estar en su presencia todos los días. Busquemos esa presencia de Dios, esa santificación que el Señor quiere para ti y para mí. Busquemos de la manera que el Señor sabe hacerlo. Él quiere que tú le honres, que tú le dispongas tu corazón a Él, y que tú te goces con Él en todo tiempo. Amén. De manera que permíteme orar por ti. Tú quieres entregar tu vida a Cristo. Dile esto: Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme recibir de ti el Santo Espíritu para que me enseñe todas las cosas, y dame la seguridad de que soy tu hijo, tu hija, para gloria de Cristo Jesús y del Padre eterno. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Si tú has orado de esta manera, estás ingresando a la comunión con Dios. Busca a alguien de la iglesia Santuario si conoces a alguien del Santuario, y comunícale que has hecho esta oración. Permite que te aconsejen. Si quieres, escríbenos a minsantuario@yahoo. Estaremos contestándote gustosamente. Pero también, permítanme, hermanos, ustedes quieren disponerse al Señor, oren conmigo levantando sus manos. Díganle: Señor Jesús, yo te agradezco por la obra que has hecho en la cruz por mí, por todo lo que me has dado en la salvación. Permíteme, Señor, estar
atento cada día a tu santificación. Permíteme, Señor, estar todo el tiempo disponiéndome a tener comunión contigo. Gracias porque derramaste tu preciosa sangre en la cruz por mí. Me has comprado con un precio muy alto. Has hecho un único sacrificio poderoso y eterno por mí y para salvarme. Por eso, Señor, te agradezco eternamente y eternamente te adoraré, agradecido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo me despido de ustedes, los que están escuchando la grabación, deseando de que el Señor los bendiga eternamente, que el Señor los bendiga.